Ya regresamos a Uno por Uno. Regresamos al capítulo 76, acerca de las limitantes del Estado como organismo colectivo que vela por garantizar un escenario de competencia y sobre todo del respeto a la propiedad privada. Es fascinante este debate de las ideas entre la corriente marxista, que ha logrado mucho también para beneficio de los trabajadores, y del humanismo, que es la liberación del individuo en todo su esplendor, que es romper con las fronteras, tener una tasa de impuestos baja, y eso te genera que haya muchísimo más inversión, iniciativa privada en diversos sectores, el mercado se acrecenta porque lo privado, dicen, es dinámico, y sobre todo que el capitalismo salvaje ha generado el desarrollo hasta el día de hoy, bien o mal, que se ha criticado mucho porque el capital lo que vale, destruye otros valores, tiene connotaciones negativas en su aplicación y en su práctica. Siguen siendo, todas las corrientes de pensamiento son utópicas, pero el capitalismo salvaje ha generado los grandes avances y progresos tecnológicos que pudiéramos decir hasta el día de hoy, a pesar de la pugna que sigue existiendo entre varios sectores del mundo, entre varios organismos o colectividades, ideólogos que pugnan, unos por una corriente ideológica, otros con otra. Pero ¿quién nos puede decir que no ha sido el capitalismo salvaje el que ha dado mayor sustento o progreso a las sociedades actuales del día de hoy? Y aquí se desprende una pregunta filosófica: si somos más felices nosotros los que vivimos en esta coyuntura a nuestros antepasados, a nuestros abuelos que vivieron otra circunstancia, otra época, o a los padres de nuestros abuelos. ¿Ellos eran menos felices que nosotros en el día de hoy? ¿Vivían mucho más? Bueno, ha habido avances en materia de medicina que nos han permitido seguir trascendiendo, tener una mayor calidad de vida, muchísimo más plena, porque antes el que se enfermaba de viruela o de varicela pues se moría. Hoy, al día de hoy, eso no sucede, gracias a los avances, gracias a la pugna y a los incentivos económicos, porque las personas responden ante incentivos. Dicen la liberación, la corriente humanística del liberalismo, que las personas no hacen nada de forma altruista, sino que sí buscan un interés, sí tienen un incentivo, que en el capital es eso, el dinero. Y entonces el punto que demuestra que la base fundamental del desarrollo sostenido y de la riqueza de las naciones, dicen los liberales, es un orden jurídico estable que garantice la propiedad y el funcionamiento de los mecanismos de mercado en un ambiente de competencia y libertad. Pero en México se privatizan las ganancias y se socializa con la deuda. ¿Por qué? Por el esquema de la corrupción. La corrupción se puede mencionar muy fácil, pero al no tener que rendirle cuentas el Estado a nadie más, porque nadie más está por encima de ellos, a pesar de que hay organismos internacionales, observatorios internacionales acerca del actuar del Estado en cada nación, no se les llega a sancionar como tal. Aquí hay varios ejemplos de ello. La palabra corrupción creo que ya se volvió incluso parte de nuestro léxico común del mexicano, como si fuera una cosa sencilla, simple, tradicional, cultural, como bien llegó a decir el presidente Enrique Peña Nieto, creo una cuestión cultural, pero que no asume su deber como el Estado de quitarlo, de revertirlo. Y eso nos ha llevado a que los subsidios, los impuestos que pagamos sean desvirtuados, sean llevados a otros fines que no son para los que se destinaron ampliamente.
y por eso tenemos calles que están en condiciones deplorables, servicios que no dan la calidad que merecemos, y se privatizaron ciertos sectores, pero no se dio un marco de competencia económica. No es posible que se le haya dado todo a Carlos Slim en materia de telefonía y no haya podido intervenir más competencia en ese ámbito. De nada sirve tener monopolios privados y monopolios estatales. Mientras sigamos en ese esquema en este país, no vamos a poder tener el progreso y el desarrollo que nosotros queremos. Ese es uno de los graves problemas de México, la corrupción y la pugna por estas corrientes de pensamiento ideológico. ¿Usted está de acuerdo en este modelo? El Estado nos promete educación gratuita, servicios de salud, como ya lo dije en los dos bloques anteriores. Y entonces, a través de este discurso, nosotros tenemos que pagarle nuestros impuestos, que son más del 50%. Esa tasa nos ha dado la calidad de servicios que ellos nos están mostrando. Vean también la emergencia de varios sectores en este aspecto, que han tenido que acaparar a varios de los ciudadanos que buscan ese servicio y que el Estado ya no es capaz de satisfacer. Ya no es capaz la Universidad Autónoma de México de abastecer a la gran cantidad de estudiantes que quieren acceder ahí. Tienen que buscar otras opciones, porque ya no hay alternativas de funcionamiento. Entonces, dicen los liberales, la educación es un derecho privado, porque parte de la premisa que un individuo es su propia conciencia y está en la libertad de decidir e incidir en los espectros o sectores para su oficio o su profesión, y para ese desarrollo él tiene que pagar o tiene que dar un intercambio a otros por ese incentivo de recibir un beneficio, porque nada es gratis, todo cuesta, y el Estado llega a sustentarse bajo esta idea de que nos va a dar un escenario de cosas gratis, ¿no?, para nuestro beneficio. Pero ha sido cierto que no es así. Y mientras sigamos teniendo un estrato o un porcentaje mínimo de contribuyentes al Estado, no vamos a poder seguir avanzando. Mientras siga esta tasa o este índice de un gran gremio que está en la informalidad en este país, vamos a tener un Estado desequilibrado. Entonces tenemos que buscar la unión y tenemos que definir sobre todo las limitantes, hasta qué punto puede llegar el Estado. Y hemos visto que es bajo un marco jurídico que garantice propiedad privada y libre competencia en un escenario de equidad donde no pugnen, donde no prevalezcan los monopolios. Y dicho esto, por eso el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, implementó un sistema o un objetivo claro de incrementar el número de contribuyentes, de ir por todo ese gremio, por todo ese porcentaje que está en la informalidad, para hacerlos parte de la formalidad, para hacerlos parte del Estado, para que los beneficios del Estado entonces sí sean para los contribuyentes en su totalidad y no para seguir agrediendo, que sigue siendo una agresión, a cierto número de ciudadanos para que paguen por el beneficio de una gran mayoría que no pertenece o que no quiere seguir siendo parte del Estado. Pero también en el desencantamiento de que no ves resultados y no ves trabajos equitativos, donde más bien le regalan los monopolios estatales y los convierten luego a privados, pero siguen siendo monopolios y recibimos un servicio mediocre. Por eso también se espantan a una gran cantidad de ciudadanos para querer formar parte del Estado, al ser contribuyentes para un beneficio común, sobre todo que es en el marco jurídico, que ahí estamos todavía más pésimos por el servicio que tienen nuestros ministerios públicos, el aparato policial, el incremento de varias problemáticas sociales. Entonces vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Uno por Uno.
Ya regresamos a Uno por Uno.